Muy bien, muy buenos días, se dice aquí, no sé. Buenos días todavía, ¿cierto? Bueno, lo primero agradecer muchísimo la invitación. De verdad que estoy muy, muy contenta. Yo no conocía este campus, esta universidad, me encanta. Me encanta lo que estamos haciendo aquí y me encanta el marco en el que lo hacemos. Y quería también compartirles que justamente estos días en Madrid también se está realizando un congreso en memoria y en reconocimiento del legado filosófico teológico de Joseph Ratzinger por su 95 cumpleaños. Entonces, digamos que hay una comunión espiritual mundial, ¿no? También hemos tenido en septiembre, a finales de septiembre, un simposio sobre también temas relacionados con la teología de Joseph Ratzinger. Por lo tanto, me parece que estamos muy, muy bien ubicados, ¿no? Agradecer la organización y la confianza. Y efectivamente, lo que yo les quiero aquí compartir es algo de lo que yo he estudiado sobre el tema de la libertad en Ratzinger. Yo por formación soy filósofa, se me dio en un momento la oportunidad de poder investigar en Ratzinger y yo dije, yo no soy teóloga, ¿qué puedo investigar en él? Me gustan mucho los temas de antropología y me pareció que el tema de la libertad podría ser una mina muy importante, ¿no? Y me la encontré, y me la encontré. Les quiero compartir, por tanto, algunas de estos hallazgos que yo he hecho. Perdón por decir yo he hecho, pero están ahí, ¿no? Como nos decían al principio, la verdad nos precede. Ratzinger es el teólogo, el pensador de la verdad. Y yo me encontré que a la par que él pensaba teológicamente acerca de la creación, acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca de la revelación, entraba siempre en un diálogo muy fructífero con la filosofía y con las corrientes que han buscado la verdad a lo largo de la historia, ¿no? Y en esa búsqueda y en ese diálogo, claro, las alusiones a temas centrales de antropología están. Entonces, yo quise hacer un seguimiento un poquitito más sistemático, buscando aquí en este escrito, en este otro escrito, en este artículo, en este otro artículo, qué entendía él por libertad. Y me encontré con algo realmente muy teológico, pero también muy filosófico. Acabo de apretar algo, así que lo siento, yo no quería hacerlo. Muy bien, miren, estos son los problemas del directo. Bien. Yo me he preparado un texto, voy a tratar de leerlo tranquilamente para poder compartirlo con ustedes, pero también voy a tratar de explicar algunas cosas, en algún momento me voy a saltar, porque yo sé que es mucho más ameno y uno profundiza más cuando se explican las cosas y no cuando se lee. Entonces, vamos a tratar de hacerlo, ¿ok? Pero estamos en el intento. También voy a agradecer que el padre me avise cuando me falten 5 minutos, porque esto del tiempo es algo difícil de manejar, todos lo sabemos. Bien, pues es apasionante este tema, ¿no? Este tema de la libertad, yo ya les dije cómo yo llegué a esto, ¿no? Y les quiero recordar un hecho histórico, 11 de febrero del año 2013, cuando el Papa Benedicto anuncia su renuncia y nos deja a todos temblando. ¿Cómo es posible? Primera vez en la historia que sucede esto. Y la reflexión inmediata que viene es ¿por qué? ¿Y desde qué motivación más profunda? Y él la explica. Sabemos lo que él dice. Claro, ¿y cuál es mi reflexión al respecto? Que él es capaz de tomar esta decisión desde una confrontación muy profunda con la verdad. Con la verdad. Por lo tanto, su libertad ya la está empleando en contraste con la verdad, y eso le permite a él tener una actitud muy humilde, de una gran humildad. Por lo tanto, me parece a mí que este acto nos habla de una humildad muy grande y de un uso muy especial de la libertad. Entonces, ese momento histórico que todos recordamos, yo creo que todos recordamos, nos puede poner en el planteamiento lo que vamos aquí a estudiar. Tres grandes preguntas. Yo como filósofa procuro hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué, cómo y para qué? ¿Por qué? El porqué de la libertad, el cómo de la libertad y el para qué. Entonces, en esto que yo he ido descubriendo en Ratzinger, vamos a ir viendo algunas de estas respuestas. Entonces, primer bloque de mi intervención va a tratar de responder al qué desde la antropología. Luego, después, en el segundo bloque, ya desde la libertad, y las conclusiones van a venir solitas. Y obviamente vamos a ir viendo cómo teología y filosofía se enlazan. Nos han hablado muy bellamente de la razón ampliada también, ¿ya? Y de cómo una religión asentada en el logos me permite este diálogo. Pues bien, quiero partir con una imagen que Ratzinger
explica en su libro Dios y el mundo, que es el vuelo de la flecha de mi existencia. Él habla de esto, ¿no? Invita a aceptar el vuelo de la flecha de su existencia. Entonces, imaginemos, ya los que sabemos filosofía, el ejemplo que pone Aristóteles para explicar la finalidad de los seres es el de la flecha. Todos, creo que todos recordamos, ¿no? Entonces, dos cosas. Esto nos habla de un dinamismo, ciertamente, y nos habla también, el dinamismo propio de la flecha, y nos habla también de una naturaleza, de una finalidad propia que emerge de lo que son las cosas, ¿no? Y esa idea de naturaleza, de la que también nos han hablado con mucha profundidad antes, le permite a él decir que es imposible que el hombre se forme totalmente a partir del punto cero de su libertad, como quería el idealismo alemán. El hombre no es un ser que parte siempre de cero, solo puede realizar lo suyo específico y lo nuevo si empalma con la humanidad que lo precede, lo condiciona y lo modela. Esto es muy importante. Para mí esto fue un descubrimiento. No hay un punto cero de la libertad. Y eso implica muchas cosas que las vamos a tratar de descubrir ahora. Por ejemplo, somos seres dinámicos y todo en nosotros está llamado a desplegarse hacia un fin común. Cada una, y esto es propio de todos los seres vivos, ¿no? Este dinamismo que implica un despliegue. Por lo tanto, hay una finalidad y un despliegue, ¿no? Me salto la referencia a dos acepciones de naturaleza, una naturaleza más matemática y una que se puede predecir, porque es absolutamente controlable, no hay libertad, por lo tanto, y otro tipo de naturaleza donde estamos nosotros, seres espirituales, donde existe un campo para la libertad. Bien. Bueno, y Dios es la suma libertad. El privilegio de la vida humana, de esa vida que tiende una flecha, es que tendiendo a un fin, como la flecha, esa búsqueda del fin me deja espacios para mi libertad. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, tendemos a una finalidad, como seres vivos, pero también ese dinamismo llama a una autosuperación. Y la autosuperación, que es lo propio de todos los seres vivos, me habla de una autosuperación en cada una de mis facultades personales. Bueno, personales, voy a hablar solo de las facultades ahora como de todos los seres, ¿no? Nosotros como seres vivos tenemos una vida vegetativa, una vida racional y una vida sensitiva. Estoy ahora utilizando conceptos muy clásicos de la filosofía clásica, ¿no? Bueno, pues ahí, claro, Ratzinger esto lo toma, interesantemente toma muchas cosas de la filosofía clásica, pero dice que en la vida racional hay una superación radical de los primeros niveles, ¿no? Y él habla de un Rubicón. El Rubicón es este río que Aníbal en su momento, este cartaginés, tiene que pasar para llegar a Roma. El paso del Rubicón para Ratzinger es el paso de la naturaleza matemática al logos. Bien, pues esto me habla de una autosuperación, de una imposibilidad de quedarme donde estoy si quiero llegar a ser aquello que estoy llamado a ser, ¿no? Esta autosuperación. Entonces, todas nuestras potencias, memoria, entendimiento y voluntad, se activan, cada una de ellas, en la medida que salen de sí mismas. Y aquí el concepto de intencionalidad me parece muy importante, ¿no? Esta intencionalidad que para los filósofos, también clásicos, pero también más modernos, se entienden como esa dirección hacia algo exterior a mí mismo que me permite salir, y en ese salir de mí me perfecciono. La inteligencia actúa así, funciona así. La voluntad también, ¿no? En la medida que tiendo a conocer esa verdad, y ahí está la intencionalidad de la inteligencia, solo así mi inteligencia se perfecciona. Pero implica, por lo tanto, una superación, un salir de uno mismo, ¿no? Bien, pues esto que descubrimos en cada una de las facultades también está... Perdón, parece que aquí estoy apretando lo que no debo. También lo descubrimos en la persona como un todo, como un todo unitario, ¿no? La persona, según esta dinámica, también alcanzará su perfección en la medida que se trascienda y salga de sí misma. Y el concepto de trascenderse es clave en Ratzinger, ¿no? Su intencionalidad deberá orientarse poniendo en juego sus fuerzas de manera unitaria hacia lo que potencie su ser al máximo. Esto toma la forma de aspiración al infinito a buscar la felicidad perfecta y respuestas intelectuales y vitales. Pero tal necesidad de trascenderse también se encuentra en la corporeidad humana y en su significado. Y yo aquí también me llevo una sorpresa muy interesante, ¿no? Uno tiende a
restringir esto de la autosuperación a la dimensión espiritual. Pero también cuando miramos nuestra corporeidad, Ratzinger descubre que procedemos de otros, que tampoco la corporeidad se explica por sí misma, y desde ese dinamismo del desde otros también hay una tendencia hacia los otros, ¿no? Obviamente yo soy, soy fruto del amor de Dios, evidentemente, cada uno de nosotros, pero también del concurso de nuestros padres, ¿no? Entonces, el mismo cuerpo me remite a otros, y además nuestra disposición corpórea también, en este mundo histórico, somos seres históricos, también nos hace depender de otros. O sea, nuestro ser nos remite constantemente a otros, y ese remitirnos desde el otro también me lleva a salir de mí mismo hacia el otro. Todo lo esencial de nuestra vida se nos ha dado sin nuestra colaboración, dice Ratzinger en uno de sus libros, ¿no? Qué interesante, todo lo esencial de nuestra vida nos ha sido dado sin colaboración. Por eso todos nosotros, desde nuestras potencialidades hasta los deseos más profundos, nuestra corporeidad, nuestra precariedad en relación con otros, remite a una necesidad de trascenderse y superarse para ir hacia otra persona. De hecho, la vida espiritual, para el personalismo, sabemos que Ratzinger está muy fuertemente influido por el personalismo del siglo XX, estaría constituida por ese, comillas, estar remitido más allá de sí mismo, que él lo formula: Der Mensch ist das transzendenzfähige Wesen. El hombre es el ser capaz de trascendencia, hecho para trascenderse, que se explica remitiendo a algo fuera de sí mismo. Entonces, esto es clave, ¿no? Antropología de Ratzinger, esa característica de la llamada la autotrascendencia. Desde varias líneas nos orienta esto, ¿no? Bien. Está claro, entonces, que de esta necesidad de autotrascenderse y esa prioridad del ser, porque es algo también como que Ratzinger también lo reconoce profundamente, llevan a reconocer que el ser relacional es algo inherente a la persona. Esto lo sabemos, es propio del personalismo, ¿no? Pero Ratzinger profundiza también desde la teología, no solo desde la filosofía de la relación. En efecto, el hombre no está orientado hacia el aislamiento, sino hacia la relación. Esta característica cobra especial fuerza en la imagen del vínculo. Otra imagen, recordemos la primera, la flecha, y hay otra imagen que yo encontré bellísima, que también refleja lo que somos naturalmente, nuestra esencia de personas, que es la imagen del vínculo de una madre con su hijo en el seno materno. Imaginémosla. Hay una doble existencia estrechamente vinculada, y la dependencia del hijo respecto de la madre es, dice, cito, simplemente una representación muy gráfica de la esencia humana en general. Y sigo la cita. También el adulto solo puede existir con otro y a partir del mismo, y por consiguiente es permanentemente remitido a ese ser para el otro, del cual justamente quisiera prescindir. Fin de la cita. La imagen, por lo tanto, de la madre y el hijo en estrechísima vinculación, y uno dice, obviamente, el hijo, la hija depende de la mamá. Claro, cuando eres pequeñito, estás en el seno de la mamá, pero esto lo extrapola a toda la vida. Somos seres absolutamente necesitados de los demás. El punto es cómo ver esta necesidad como una precariedad así como terrible, como Sartre, y hacer de esto una miseria humana, o ver una riqueza en esto. Y Ratzinger ve una riqueza, ¿no? Entonces, la relacionalidad madre-hijo cobra rango de, comillas, figura antropológica fundamental. Un concepto de Ratzinger, figura antropológica fundamental, como algo no opcional, sino necesario para nuestro mismo ser y para nuestro mismo despliegue. Por eso no podemos entendernos como un ser autártico, encerrados en nosotros mismos, una isla, sino que por su naturaleza somos relación. De esta manera, esa red de recíproca dependencia de personas que se sostienen y que viven sostenidas por otras, estoy continuamente metiendo citas de Ratzinger, eso es lo que no voy a estar todo el rato haciendo así, pero yo estoy aquí plagada de citas. Recíproca dependencia de personas que se sostienen y que viven sostenidas por otras, fin de la cita, configura nuestra estructura antropológica de fondo, otra cita de él, y debiera, asimismo, configurar toda estructura social al servicio de la persona. Esto es muy importante, me parece. No es solo yo individualmente tengo esta figura esencial. Dependo del otro, porque si no me muero de hambre. Yo no hubiera llegado aquí a la universidad si no me trae alguien. Y si alguien no hubiera llegado, si otro alguien no hubiera diseñado el carro, se dice, ¿no? El carro, etc. Sino que, como sociedad, si yo no entiendo esto, si no entendemos esto, que dependemos de los demás,
y de cómo sean mis relaciones con los demás, así va a ser la sociedad, tampoco la sociedad puede caminar bien. Entonces, de nuevo, hay una finalidad también propia de la sociedad, ¿no? Enraizada en lo que somos como personas. Por ello, nuestra naturaleza relacional hace que conformemos una cierta fraternidad ontológica general. Me encanta esta cita, fraternidad ontológica general. Yo creo que aquí cada palabra es una bomba. Fraternidad ontológica general. O sea, aquí no se libra nadie, todos, ¿no? Por la que nos ayudamos recíprocamente, o debiéramos ayudarnos recíprocamente para lograr ese estatus del ser plenamente personal que trasciende lo puramente biológico y que expresa Ratzinger con la imagen del segundo nacimiento. Aquí hay otra imagen. Antes se nos hablaba de la purificación desde la filosofía como una vía de acceso a Dios. Bueno, eso es algo innegable, ¿no? Y ese segundo nacimiento que tiene ecos bíblicos muy bonitos, también lo aplicamos a esta visión de la persona, ¿no? Es decir, solo uniéndonos con los otros, nuestro ser se potencia hasta el nivel personal. Y esto, cada palabra de nuevo, es súper fuerte. Pero si yo ya soy persona, sí, obvio. Desde el segundo uno, tú eres persona. Pero llegar a ser plenamente persona solo lo consigo en poniendo en juego mi relacionabilidad. Bien, por eso obviamente el siguiente paso a partir de esto es la necesidad de un otro que me ame por mí mismo, no por lo que tengo, sino por lo que soy, lo que sabemos, ¿no? Lo que recibimos en nuestra familia, ¿no? Y el amor aquí es absolutamente clave. El amor va a ser una respuesta a una de las preguntas, ¿no? Bien, y para vivir este amor uno tiene que salir de sí mismo, y aquí luego va a entrar en juego la libertad. Bien, entonces, esta es una verdad nuestra fundamental, esa figura antropológica fundamental, ¿no? Pero que con Ratzinger damos un pasito más y nos vamos ahora a la inspiración bíblica, ¿no? Ratzinger es teólogo, aquí creo todos somos personas de fe, aceptamos como un don de Dios el que somos imagen y semejanza de Él, ¿no? Bien, entonces vamos ahora a este paso, ¿no? El hombre no es una mera... En este ser imagen y semejanza de Dios radica nuestra mayor grandeza, la que sostiene nuestra inviolable dignidad. Somos una criatura singular de Dios, no somos un producto del azar, somos ni del medio ambiente, somos una criatura querida por Dios. Y aquí focalicémonos en esta visión un poquito más trinitaria. Bien, comillas, cito. Ser imagen de Dios quiere decir referencia. Obviamente, ¿qué es una imagen? ¿A qué remite una imagen? De nuevo. Lo cual constituye la figura antropológica fundamental concretada en la tríada que refleja la Trinidad. Y aquí vamos a encontrar tres tipos de relaciones. A partir de, con y para. Esto que Ratzinger descubre en la vida intratrinitaria lo aplica a la persona humana como imagen y semejanza de Dios. A partir de, con y para. Sabemos siempre que el Hijo es para, ¿no? Esto está muy bonito explicado en la introducción al cristianismo de Ratzinger. Sabemos todos que es una bestseller maravilloso. Por favor, quien no se lo haya leído. Tarea para casa o para el fin de semana. Pero confieso que es lo primero que yo leí cuando me quise meter en este tema de Ratzinger, ¿no? Bien. A partir de, con y para. Ahí radica su grandeza y a la vez su riesgo, la alta vocación de ser a la que está llamado, la del amor en plenitud, por ser imagen y semejanza de Dios. Así lo pone de manifiesto al detallar la vocación del hombre a la participación filial en la vida divina según el modelo del Hijo encarnado. Ya, les voy a leer esta cita, es que es muy bonita, es un poco larga, pero es muy bonita. Esta cita está tomada de Dios y el mundo. Dios y el mundo es un libro, entrevista con Peter Siewald. Saben que Peter Siewald es un periodista alemán que empezó a estudiar a Ratzinger porque él, bueno, le tocaba estudiar y fue dando pasos y al final se convirtió, eres un gran fan, seguidor de... pero muy crítico, muy crítico, pero bien. Bueno, le hace varias entrevistas y en esta, Dios y el mundo, le hace preguntas y a raíz de una pregunta Ratzinger dice: sin esa relación, en ausencia de relación, se destruiría a sí mismo. Y precisamente esta estructura fundamental, ya sabemos cuál es, esta estructura antropológica fundamental, es un reflejo de Dios, porque Dios en su naturaleza también es relación, según nos enseña la fe en la Trinidad.
Así pues, la relación de las personas es, en primer lugar, interpersonal, a nivel humano, pero también ha sido configurado como una relación hacia lo infinito, hacia la verdad, hacia el amor. Solo vivo correctamente mi naturaleza en cuanto a ser relacional, que constituye la idea íntima de mi ser cuando respondo a esto. En consecuencia, es una vida que tiende hacia la voluntad de Dios, concretamente en la adecuación con la verdad y con el amor. Adecuación con la verdad y con el amor. Verdad. Esto es clave. Y el amor. No puede ser una verdad sin amor. Y aquí les va a sonar... esto significa aceptar el vuelo de la flecha de mi existencia. ¿Les suena? La primera imagen con la que partíamos. Aceptar que mi finalidad no es algo finito y que por tanto puede comprometerme. Que esa es la... Cuando uno tiene una falsa idea de Dios, dice, no me quiero entregar a Dios porque me va a quitar mi libertad. No, aquí nos despliega mucho, ¿no? Sino que yo descuello por encima de todos los demás fines, concretamente en la unión íntima con el que me ha querido como compañero de relación, y precisamente por eso me ha concedido la libertad. Fin de la cita, aquí aparece la libertad. ¿Bajo qué ámbito aparece la libertad? Para cumplir esa finalidad de mi vida, que ¿cuál es? El amor. ¿Puedo yo amar a alguien obligado? No. Dios nos regala libremente la creación, nos crea libremente y solo libremente podemos amar a nuestros prójimos y a Dios. Bien, hasta aquí toda la base fundamental, figura antropológica fundamental, relacionabilidad, estas imágenes que hemos traído aquí a colación. Y ahora un pasito más. Bien, un pasito más, no sé cuánto tiempo quedará, pero vamos a la libertad. 3 segundos. 13 minutos. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer el milagro de la flecha. Bien, la libertad, segundo punto. Un absoluto relativo. Ya se imaginan por qué, ¿no? Bien, desde lo más básico, cada uno de nosotros somos un ser en camino, otra cita de Ratzinger, que debiera orientar responsablemente su vida asumiendo las consecuencias de su elección. Nuestra libertad, en este sentido, cita, es siempre nueva y tiene que tomar de continuo sus decisiones. No están nunca ya tomadas por otros, es lo más personal en nosotros. Y uno dice, ya, pero ¿cómo no hemos aprendido como humanidad? Bueno, cada decisión tenemos que tomarla de nuevo. ¿Tantos siglos y seguimos metiendo la pata? Sí. ¿Tantas guerras? Sí. Se supone que, bueno, porque la libertad es algo que tenemos que ejercitar constantemente. Nuestro caminar no se lleva a cabo de manera autónoma. Bueno, ya lo hemos visto y aquí me salto este párrafo. No partimos del punto cero de la libertad. Aquí hay una atmósfera. Él habla de una atmósfera. Encuentro la imagen muy bonita también, porque en la atmósfera respiramos. ¿Y cuál es esa atmósfera? Nuestra procedencia, de dónde venimos, ese ser imagen y semejanza de Dios, nuestro contexto histórico y la necesidad también de los otros y lo que contribuimos desde esa relacionabilidad. Bien, este punto de partida revela una primera acepción de libertad como capacidad de elección personal por la que el hombre se mueve a sí mismo a obrar. Esto es como clásico, Tomás de Aquino. La capacidad por la cual yo me autodetermino, ¿cierto? Que supone, esto es el libre albedrío, que supone el ejercicio de la inteligencia y la voluntad. Importa por eso conocer adecuadamente el ser en sí mismo, la verdad. No puedo utilizar rectamente la libertad si desconozco la verdad. Porque conociendo la verdad puedo identificar el bien. Y si identifico el bien, me adhiero a él. Ese es el ejercicio como más básico de nuestro libre albedrío, de nuestra libertad. Por eso, afirmar la propia voluntad, desvinculándola de la verdad, encierra y entrampa la libertad en sí misma, sin referencias objetivas, como una flecha que tensada en el arco nunca es lanzada, de nuevo, la imagen de la flecha. De hecho, la canonización del capricho, tanto a nivel personal como social, se debe en gran parte a la pérdida de verdad y de criterios objetivos. Cita, si no existe la verdad, entonces todo lo demás es arbitrario. ¿Le suena algo a alguien? Bueno, los ecos históricos son interesantes, ¿no? Si no existe la verdad, entonces todo lo demás es arbitrario. Porque entonces, ¿qué criterio queda? Tu capricho, mi subjetividad absoluta, dictadura del relativismo. La profesora, ¿cierto? El riesgo de ejercer una libertad desvinculada de la verdad o referida a una verdad a medias o falseada lleva a la arbitrariedad de quien se encierra en sí mismo atendiendo a sus caprichos como criterio exclusivo de actuación. Bueno, ya lo dije antes, ¿no? Bien. Ante tal riesgo, Ratzinger propone comprender la libertad de forma más integral como la capacidad de desear y de hacer lo que deseamos, pero ubicándolo en el contexto de la razón, de la totalidad del hombre. Y ahí el deseo, que es algo súper subjetivo, ya se enmarca en una atmósfera más de realidad, de la verdad.
¿cierto? De esta forma, el deseo se puede legitimar, pero desde el criterio de la verdad racional. Es integrar el deseo, pero dándole el orden adecuado. Antes nos hablan del orden, ¿no? La dimensión moral de la libertad, que es siempre libertad, incluso la libertad para el mal, es donde se manifiesta y se conoce nuestra grandeza y semejanza de Dios. Esto es súper bonito. Cuando Ratzinger habla con los existencialistas, ateos, ¿de qué habla? De la libertad. Porque la libertad es una señal de que Dios nos ha entregado algo muy especial, solo que a veces no sabemos cómo usarlo. Tal grandeza no anula cierta pugna entre lo humano y lo inhumano en el hombre, por lo que serán buenas las decisiones que incrementen el elemento humano, en tanto que hagan al hombre mejor hombre, más acorde a su ser y a su sentido, es decir, a amar verdaderamente como persona. Solo quien es libre puede amar. De ahí que la libertad sea la condición de posibilidad del amor y que, correlativamente, por otra parte, solo puede haber podido proceder del amor. O sea, solo quien me ama me da la libertad. Esta disyuntiva, ¿por qué Dios nos creó libres si estamos constantemente usando mal nuestra libertad? ¿Por qué el mal en el mundo, el mal moral? Bien, esto solo responde a un amor gigantesco, ya porque, claro, Dios nos podría haber creado seres autómatas, pero un ser autómata no puede amar. Definitivamente no puede entregar lo mejor de sí mismo, ¿no? La creación del mundo adquiere así un sentido desde el amor libre, con lo que encaja aquella afirmación que define la fe cristiana como filosofía de la libertad. Así lo define Ratzinger. La filosofía cristiana es la filosofía de la libertad. Y a la libertad la define como la configuración estructural de todo ser. No podría ser de otra manera si el amor es el fin de toda vida y por el que solo podemos optar libremente. Ese es el doble abismo que se le presenta, ¿no? Me salto aquí una cita. Ahora, este peso, maravilloso peso, regalo peso, conlleva una responsabilidad ante uno mismo, ante Dios, pero también ante los demás. La razón la hemos descubierto en nuestra condición humana relacional. Y aquí vamos a encontrarnos con otra acepción muy interesante de la libertad. Las relaciones y dependencias recíprocas exigen de nosotros una respuesta ante los demás según la figura antropológica. Ya sabemos cuál es la figura antropológica, ¿cierto? Desde, con y para. Reflejada en la madre embarazada. Y es aquí de donde brota la noción de, esto es un concepto de Ratzinger, que yo sepa es de él, libertad compartida. En alemán se dice Mitfreiheit. Y este concepto es central para Ratzinger porque es inherente al ser humano. Mi libertad no la puedo entender sin los otros, ese con. Mi libertad es una con libertad, una libertad compartida. En el ejercicio de su libertad, nosotros no podemos olvidar que somos un ser desde ser con y ser para los demás. Ven aquí, vemos la aplicación de esa imagen, de ser imagen y semejanza de Dios en la libertad. Ser de, con y para. De ahí que debamos asumir nuestras decisiones tomándolas en consideración, estas tres dimensiones, ¿cierto? Y autotrascendiéndonos, superando así la tendencia egoísta de buscar exclusivamente el bien personal. La libertad no es solo para mi propio bienestar, ciertamente. Cita. La libertad del hombre es compartida en la existencia conjunta de libertades que se limitan y por tanto se apoyan entre sí. Esa es la contraparte. Uno puede ver solo la limitación, pero Ratzinger nos ayuda o nos invita a mirar lo que me amplía esto, ¿no? Que es la ayuda recíproca de los demás. Por eso crece la responsabilidad, podríamos hablar de corresponsabilidad, a medida que la libertad va asumiendo los vínculos propios de la vida común y de la esencia humana. En cambio, al reducir los bienes exclusivamente a los individuales, se restringe la idea de libertad, que queda desprovista de su verdad humana. Obvio, pues si somos seres relacionales hechos para esa convivencia, desde y para el amor. Si esto desaparece de mi vista, ¿qué me queda? Un encerramiento en mí mismo, ¿no? Por cierto, ¿saben cómo define Ratzinger el infierno? Así, el encerramiento absoluto en uno mismo. Qué fome, ¿no? Qué terrible, qué mal. Bueno, claro, pues el cielo, que es la comunicación perfecta con el amor, ¿no? Así es la vivencia de nuestra libertad. Este riesgo o drama de la libertad nos sitúa constantemente ante la opción o la verdad conocida por la conciencia y la palabra de Dios, o la autoafirmación del yo sin Dios y sin verdad. Este es el gran dilema constante de toda la humanidad. Por aquí o por acá. Igual que el pueblo de Israel en medio del desierto, otra imagen que él utiliza,
Al hombre se le hace a menudo difícil avanzar en el camino de la Pascua, del amor, y vivir en coherencia con el haber sido liberado de la esclavitud. Otra imagen. Porque, claro, libertad, liberación, ¿liberación de qué? Externa, interna. Una libertad que huye de las exigencias de su vocación al amor y que se ejerce sin vínculos ni referencias, solo le queda volcarse hacia sustitutos que le provocan sin sentido y, como consecuencia, cita, el intento de quitarse de encima la obligación de elegir. Es una tristeza sin esperanza de salida. Esto es el existencialismo de Sartre, la náusea. O sea, cuando uno tenga depresión, por favor, no lea Sartre, porque le va a ir muy mal. De verdad. Ya, pero saben que Sartre... es que a mí me impacta mucho la figura suya porque él se tomó muy en serio esto de la libertad y se dio perfectamente cuenta de que tenía que elegir entre aceptar algo que no procedía de él o quedarse con él, con su libertad. Porque para él la libertad, para ser ejercitada, excluía a los demás. Entonces es una cosa un poco, bueno, y opta por esa centrarse en él mismo. Y se desvincula totalmente de Dios, de la verdad. Bien, ¿ya me faltan 4? Bueno, a ver, voy a tratar de explicar rápidamente un concepto que también me pareció muy bonito. Seguimos indagando en esto de la libertad. Ya hemos visto varias cosas muy importantes y muy interesantes, ¿cierto? Bien, pues una cosita más. Ratzinger se remite a los griegos, aquí ya también nos han hablado de los griegos. ¿Cómo entendían los griegos la libertad? Bueno, pues también en el contexto de la polis, de la que nos han hablado antes, libre era el que no era esclavo, el que podía ser ciudadano, ¿cierto? El que tenía derechos. Bueno, ya sabemos que ni las mujeres, ni los niños, ni los esclavos eran considerados personas con derechos. Bueno, punto aparte, pero esto permitía entender la libertad como una posición, como un lugar en la polis, como un ser parte de. Y ese ser parte de una verdad relacional me daba unos derechos. Bien, pues este concepto de ser parte de a Ratzinger le lleva a entender la verdad como un vivir en la casa. Ese ser parte de es que yo formo parte de esto, ¿no? Esta es mi casa. Y él después dice que este concepto, esto en alemán se dice Beheimatung. Heimat es hogar, casa. El Beheimatung es como mi contexto de estar en mi casa, en mi hogar, ¿no? Bueno, pues así, esta libertad entendida como pertenencia al hogar, claro, no se entiende como elección, sino como un estatus, como un estar, y que me abre la puerta a muchas cosas. Y esto también, flechita, se vincula con una concepción de la libertad como la altura de ser, como un poder desplegar al máximo lo que yo soy, en este caso griego como ciudadano. Bueno, pues esto se aplica también al contexto bíblico y tenemos la imagen del hijo que vive en la casa. ¿Les suena? ¡Qué bonito! Bueno, de nuevo, la vinculación entre el logos griego, o logos en sí mismo, y esta mirada bíblica, yo la encuentro preciosa, ¿no? Entonces, déjenme citarles aquí, ¿no? Una cita de Ratzinger aquí en... ya un artículo que se llama Libertad y Liberación. Dice: libre es solo el que toma la medida de su actuar desde dentro y no necesita obedecer obligaciones externas. Yo como hijo me siento en mi casa. Nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer porque lo tengo incorporado. Cuando soy hijo, cuando me sé hija, ¿cierto? Pero cuando no me sé hija, estoy como, bueno, a ver qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, ¿no? Libre es, por tanto, el que llega a ser uno con su esencia, uno con la verdad misma. Fuerte, ¿no? Repito, libre es el que llega a ser uno con su esencia, uno con la verdad misma. Entonces, el que es uno con la verdad ya no obra siguiendo necesidades y obligaciones externas. En él, esencia, querer y obrar se han hecho uno. Bueno, y aquí se entiende por qué para Ratzinger el cristianismo es la filosofía de la libertad. Porque Dios nos permite vivir en la casa, en nuestra casa. ¿Cuál es nuestra casa más profunda? La invitación a vivir como hijos. Desde esa verdad de la relacionabilidad. Por eso la humanización, ¿por qué camino tiene que transitar? Por el hacerme cada vez más consciente de mi pertenencia a mi casa más profunda, ¿no? Pero si se me invita a vivir solo desde fuera de mi verdad, ¿qué va a pasar? Que voy a entender mi libertad mal.
Por eso es absolutamente compatible el que uno diga, no, yo me comprometo con. El compromiso, la ley, es totalmente compatible con una libertad entendida así, como saberse hijo de la casa. Y para concluir ya en el minuto, ya tengo chipe libre. Bueno, las conclusiones son más o menos lo que yo ya les he dicho. No lo voy a leer para no alargarme. Pero fíjense, me parece a mí muy interesante que hace un tránsito Ratzinger desde la filosofía, esta filosofía de la altura del ser, esa flecha de mi existencia, que también es un concepto filosófico, el de la finalidad, pero como sabemos que esa concepción racional, filosófica de la relacionabilidad adquiere un peso mucho más profundo y mucho más, no sé, trascendente, con ese ser imagen y semejanza de Dios, claro, ¿cómo encaja aquí la libertad? Sería esa aceptación amorosa, ¿cierto?, de la invitación a acoger la flecha de mi vida. Y la flecha de mi vida es vivir desde, con y para, integrando las relaciones con Dios e integrando las relaciones con los demás. Entonces, claro, de esa forma la libertad ya no va a tener miedo, o uno no va a tener miedo de perder su libertad cuando se compromete con otro. Porque el otro no me quita mi libertad, yo libremente le doy lo mejor. Porque solo dándole lo mejor yo voy a alcanzar esa altura de ser, eso a lo que estoy llamada, eso a lo que estoy llamado, ¿cierto? Que es a dar lo mejor de mí mismo, es la humanización plena. Yo antes miraba aquí, bueno, ya lo sacaron, la ficha que tenían antes, la humanización, ¿no? Claro, la evangelización también es humanización, obvio, porque nos potencia al máximo. Entonces, la libertad es una invitación, es una vocación, es un riesgo, efectivamente, pero es también la tarea de llegar a ser aquello para lo que, en el fondo, Dios nos ha destinado, ¿no? Por lo tanto, no es un absoluto. Y entenderlo así no es algo que limite mi libertad. Y ahí está la gran pugna con la concepción más contemporánea de la libertad, que tiende a reducir la libertad como al capricho, ¿cierto? A lo que yo quiero. Oye, pero ese yo quiero, si no se pone a referenciar con lo que tú eres, con lo que los demás son, con lo que es nuestra verdad, al final, ¿qué va a pasar? Que va a ser totalmente arbitraria, ¿no? Entonces, claro, Ratzinger habla de una pedagogía de la libertad. Se la dejo encomendada, ¿no? Pensemos en la imagen del desierto. ¿Qué hace Dios con su pueblo en el desierto? Lo prepara para la liberación. Pero por Dios que le cuesta caminar, ¿no? Y echa de menos los ajos de Egipto, la esclavitud. Es mucho más cómodo vivir en esclavitud. Es muy incómodo hacer un uso responsable de la libertad, ¿no? Entonces, bien, concluyendo, la libertad en Ratzinger, don y tarea, desde como sacar a flote estas verdades antropológicas como claves, pero iluminadas desde la teología. Y pienso que, como se nos decía al principio, el pensamiento de Ratzinger puede ser muy, muy, muy ilustrador, muy iluminador para nuestro mundo que está un poquito a veces como perdido, pero buscando, ¿no? Entonces, creo que los que estamos aquí tenemos mucha responsabilidad y eso. Bien, hasta aquí llega la exposición. Muchas gracias.